Y la que está ahí a un lado es mi mami, la que me está cargando. Ya con unos 15 años, 14 años por ahí. Siguiente, por favor. Ella fue para mí, perdón, si le regresamos. Perdón, es que quiero hablar de mi mamá. Bueno, ella fue para mí mi primer maestra y mi mentora. Ella fue la primer mujer que trajo una influencia muy poderosa en mi vida, como todas las mamás lo son, ¿no? Como todos los papás. Ella era una mujer muy extrovertida, muy alegre, muy divertida. Una mujer que cuando conocí a Dios se convirtió en una mujer de una fe poderosa. Era una mujer que lo que decía y creía, lo vivía. Pero ahí ella mentoreó mi vida desde que yo nací. Y yo aprendí de ella muchísimas cosas. Y ella era una mujer que cocinaba delicioso. Era una mujer que todos la seguían por la forma en que cocinaba. Siempre querían que ella cocinara todo. Y bueno, era una mujer muy especial, de mucho carácter, de muchísimo carácter, pero muy tierna y sabia. Ella sabía ser muy sabia, aunque tenía un carácter muy fuerte. Ella sabía caminar en como parámetros donde era divertida, alegre y de carácter. Siguiente. Como verán, van a ver esa fotografía. Esa otra vez obviamente soy yo. Como ven ahí, no sé si ven ese gorrito que traigo ahí, y no sé si ven, trae trenzas. ¿Sí ven? Traigo trenzas ahí. ¿Sí las ven? Sí. Qué bueno, porque en Querétaro no las vieron. Y les digo, les falta fe. Pero bueno, ahí tengo trenzas. No son mías, son del gorro. Pero mi mamá, como yo no tenía cabello, siempre buscaba que se me viera cabello. Y entonces ella me ponía un gorrito con trenzas. Mira, se está riendo aquí. Está risa. O sea, dice, qué bárbaro la mamá de acá, de verdad, corazón, de la pastora. Siguiente. Yo aprendí de mi mamá algo. Siempre está elegantemente vestida. Mi mamá me sacaba con vestido, con bolsa, con gorro, con moño, todo perfectamente bien combinado. Muchos tenemos una foto como esas en nuestra casa, ¿no? El típico sentado en la mesa con el pastel. Los de mi época, los de anterior, yo sé que... Y bueno, pues como verán, yo era una niña muy feliz, ahí se me nota. Yo disfrutaba mucho, siempre fui una niña muy feliz, disfruté muchísimo mi vida, mi infancia. Y bueno, obviamente de mi mamá aprendí a ser una persona que siempre buscara los detalles, siempre todo combinara, todo fuera bien hecho, todo fuera con excelencia. Y al vestirme, al hacer algo, a poner detalles en las mesas, mi mamá hacía unas comidas para pastores cuando se convirtió, pero yo aprendí de mi mamá tantas cosas solo al ver lo que ella hacía. Yo observaba lo que ella hacía y yo después hacía lo que yo veía que ella estaba haciendo. Y ella mentoreó mi vida de esa manera. Siguiente, por favor. Entonces yo no podía salir a la calle si no llevaba la bolsa que me combinara, el moño que me combinara. Y esa pues también soy yo. Hoy me envió mi hermano una fotografía de mi sobrina cortándole el cabello. Y y me dice, oye, ¿te acuerdas cuando traes tu cabellito así? Le digo, justo tengo esa foto, ahorita te la mando porque voy a predicar. Y esa es la foto. Así con el cabellito así, el flequito así, a mi sobrina se lo están cortando. Y bueno, pues ahí estoy. Siguiente, por favor. Entonces, por lo tanto, por ser una niña tan distinguida,
Ese es el kinder, ahí se ve poco, sí se ve muy poco, ¿verdad? Pero ese es me convertí en la reina de la primavera. No, bueno, no había nada más importante en el kinder que ser la reina de la primavera. Y yo fui. Aquí estoy, miren, esa soy yo. A ver, aquí. No se ve, pero tengo un cabellazo hasta acá, chino. O sea, era una peluca. Mi mamá me puso peluca. Hágame usted el favor. Pero yo no podía ser la reina de la primavera pelona. Tenía que tener la peluca desde entonces. O sea, imagínense mi mamá cómo era. Sí, o sea, cuidaba cada detalle, cada tal. ¿Ven la persona que está aquí alta? Que se alcanza medio a ver. Esta fue mi maestra del kinder, la maestra Amparito. Ahorita van a ver por qué se las menciono. Ella fue para mí alguien muy importante. Me acuerdo del nombre de la Miss del kinder, cuando se me olvida lo de ayer. ¿Por qué? Porque impactó mi vida. Y tú recuerdas a las personas que han impactado tu vida y que te han impulsado a hacer y a llegar más allá de lo que tú podías imaginar y creer. Y ese es un mentor, ese es un maestro, alguien que te enseña por lo que hace, tú lo estás observando todo el tiempo y después tú repites lo mismo que él está haciendo. Acabamos de cantar un canto que dice, como tú, yo quiero vivir. ¿Verdad? Eso es. Siguiente, por favor. Entonces, aquí estoy yo, en mi tabla gimnástica. No sé si ya existan en las primarias, pero yo a todo le entraba. Yo era de las que la gimnasia, a todo le entraba. Era una niña de verdad muy feliz. Sí, una niña muy feliz. Siguiente, por favor. Bueno, ahí quiero que sepan que es la maestra Amparito, mi Miss Amparito con su esposo cuando yo cumplí 15 años. ¿Me vieron la pirinolita que era? Bueno, ella fue invitada a mis 15 años porque tuvo una influencia tal en mi vida que yo la seguí, no perdí contacto y cuando cumplí 15 años, ella fue invitada y estuvo ahí conmigo. Ella fue una mujer que mucho mi vida por su forma de ser, de trabajar. Yo me fijaba mucho en las personas que fueran muy elegantes y distinguidas, porque fue lo que yo vi de mi mamá. ¿Me explico? Y esa maestra era preciosa físicamente, pero no solo físicamente, sino era una líder. Era una mujer que amaba a los niños y tenía un liderazgo muy fuerte. Ella me influenció mucho, al grado que tal vez en el kinder, no recuerdo, tal vez 5 años, después de 10 años, yo seguía buscando que ella estuviera en mi vida. Cuando tú tienes influencia de maestros, tú buscas que sean personas que estén en tu vida. No las quieres lejas, las quieres cerca. Y hay etapas y hay momentos en nuestra vida que esas personas nos influencian de tal forma que nosotros estamos sin querer reproduciendo lo que vimos que ellas hicieron o que ellos hicieron en nosotros. Y entonces te empiezas a parecer esas personas inconscientemente, porque tú estás conectados con ellos, viviendo con ellos una relación. Ahora quiero que trasladen eso a lo espiritual también. Nuestra relación con Dios nos impregna de su presencia, nos impregna de su carácter, de su estilo, de su forma de ser, y cuando nos damos cuenta estamos actuando como Él. ¿Me explico? Siguiente, por favor. Aquí quiero presentarles. No es la de mi papá. Creo que le mandé la de mi papá, ¿verdad? No estaba. Sí. Bueno, voy a ver si la puedo mandar. No sé por qué no está. La de mi papá. Pero bueno, para mí es importante también que vean a mi papá, que lo conozcan, porque él fue un hombre tremendamente influyente en mi vida. Él era piloto aviador y él fue al Valle, ¿no? Digo, Fer, perdón. Está ahí.
Él era piloto aviador y él fue un hombre que me enseñó muchísimo a ser una mujer entregada a lo que hacía. Mi papá nunca faltó al trabajo. No puedo decirle cuántos años trabajó de piloto aviador. O sea que, no sé, pierdo las cuentas. ¿Como cuántos años? Obtuvo una medalla, la medalla Carranza, por récord de horas de vuelo. Exacto. 25,000 horas de vuelo. 25,000 horas de vuelo. Ahora ya nadie puede alcanzar ese récord porque hay tantos pilotos aviadores que es muy difícil llegar a ese récord, y mi papá obtuvo esa medalla, está en un libro de la aviación. Si tú buscas el libro de la aviación, él está ahí inscrito como un hombre que voló. Bueno, Sergio se acuerda mejor. Yo soy muy mala para las cuentas. Espero que ya se pueda por ahí ver. Y él fue un hombre muy influyente, fue un hombre muy disciplinado, fue un hombre que nunca llegó tarde a su trabajo, que nunca tomó ni un lápiz de la oficina. Yo aprendí eso. Ni un lápiz puedes tomar de ningún lado. Y yo aprendí eso de mi papá, porque él era perfectamente disciplinado, ordenado. Yo le ayudaba a facturar. No sé por qué, si soy tan mala con las cuentas, pero bueno, ahí está mi papá y mi mamá. Yo heredé lo china de mi mamá, no es cierto, ella se hacía permanente y a mí me hicieron también permanente. Pero mira ahí, estoy igualita que ella, no me había dado cuenta. Qué bárbaro. Bueno, ese es mi papá. Y aparte de que heredé sus genes físicos, porque a los 19 años mi papá, yo era idéntica a mi papá. Idéntica a los 19 años, tenía el cabello súper cortito y era mi papá. Aparte de eso, él me inspiró a ser un ejemplo siempre donde quiera que yo estuviera. Él decía, si tú vas a ser el barrendero, sé lo que tú quieras hacer. Y muchos hemos oído eso, pero sé el mejor. El que barra mejor la calle, el que haga mejor las cosas. Si vas a hacer lo que quieras hacer en la vida, sé el número uno. Sé el mejor en lo que hagas. Y eso ha impregnado mi vida hasta el día de hoy. Yo no puedo hacer las cosas a la y se va. Nada, No me gusta hacer las cosas a la y se va. O las hago bien o no las hago. Cuando empezamos el proyecto de la cafetería con las mujeres que me apoyaron, yo les dije, o hacemos bien las cosas o no las hacemos. Y entonces compramos de los platos más de peltre, esos que antes usaban las abuelitas, y hoy están carísimos porque están de moda. Y bueno, o hacemos bien las cosas o mejor no las hacemos. Esa era la palabra que mi papá tenía muchísimo. Es que aquí hay una interferencia de ovnis o celestial, no sé. Que sea celestial, ¿verdad? De Dios. Ahí va, ya llegó él. Ok, gracias. Entonces, mi papá para mí fue mi maestro, mi mentor, fue alguien que inspiró mi vida para caminar en excelencia, para no detenerme. Él tuvo una cirugía de rodilla y recuerdo que fue la única vez que faltó, como por 3 días, de los meñiscos. Él jugaba tenis y se lastimó la rodilla. Y por esa causa no fue a trabajar, pero él nunca dejó de ir a trabajar. Él trabajó siempre en Celanes de Mexicano como piloto privado, al principio fue piloto comercial y después privado. Cuando él se jubila, entrega el avión a su copiloto y el copiloto choca el avión y destruyó la nave. Fue impresionante. Mi papá en toda su carrera solo tuvo un accidente y él, conmovido, siempre nos contaba la mayor expresión de amor que su papá tuvo con él. Y fue ir a ese hospital, tocar su pierna. Él viajó de Oaxaca a Ciudad de México, tocó la pierna y le dijo, aquí estoy. Esa fue la máxima expresión de amor que mi papá recibió de su papá. Y cuando él te lo contaba, lloraba. Entonces él era un hombre no muy expresivo en afecto, pero era un hombre tan tierno
y tan dulce. Él cuando conoció a Dios, entró, cuando estaba en la reunión, entraba a la reunión y él siempre, a todas las reuniones de la iglesia en las que estuvo, llevaba sus lentes. Y entraba y toda la reunión estaba con sus lentes puestos. Y tú lo veías y decías, qué sangrón, Señor, ¿no? O sea, lente oscuro en cuarto seguro, naco seguro. Pues mi papá no lo hacía por eso, lo hacía porque él lloraba muchísimo durante la alabanza y no quería que se dieran cuenta. Entonces solamente hacía esto. Él era un hombre muy sensible, Recuerdo una ocasión, en la iglesia donde estábamos había una niña que era ciega, una niña como de unos 8 o 9 años. Y ella necesitaba, mi papá cada que la veía hacía eso. Y ya sabía, se levantaba un poquito y nada más hacía esto, cada que la veía domingo tras domingo. Y un día nos enteramos en la iglesia que por fin, ¿te acuerdas del nombre, Sergio? No. Clara. Clara, que Clarita iban a hacerle una cirugía y para poder recobrar la vista. Eran personas de muy escasos recursos que estaban ahí en la iglesia y todos dimos gracias a Dios de que por fin le pudieran hacer una cirugía para poder ver. Le hicieron la cirugía y ella recobró la vista, no el 100%, pero recobró la vista, pudo empezar a ver. Y no, pues fue una fiesta en la iglesia. Cuando mi papá, después de muchísimos años, nos enteramos quién había pagado la cirugía de esa niña, que había sido mi papá. Yo nunca supe que mi papá había pagado la cirugía, pero él era así. Él era un hombre que se conmovía muchísimo por las personas y hacía cosas que nadie sabía que él hacía. Ni nosotros ni su familia nos enterábamos. Fue un hombre también que la regó, como todos, pero que a final de cuentas se convirtió en alguien que trajo muchísima influencia a mi vida. Siguiente, les voy a hablar, la siguiente persona que ha influenciado mi vida como un mentor, como un maestro, pues ya lo vieron en la foto, y pues es mi marido, el pastor. La verdad es que él ha sido una influencia muy poderosa en mí. Él ha impulsado mi vida para llegar y aún para ser predicadora, para poder predicar. Él fue quien vio cosas en mí que mi mamá vio, porque me acuerdo que me paraba, ya les he contado esa historia, me paraba en unos cartones de esos de, no sé cómo se llaman, de refresco. ¿Cómo se llaman esas cajitas? Rejillas, ¿verdad? De refresco. Y yo me paraba y hablaba. Desde niña, desde chiquitita. Y mi mamá decía, hija, ¿tú qué vas a hacer? Y yo me acuerdo que ella estaba preocupada por saber qué iba a hacer en la vida. Solo me veía hablar y hablar y hablar y hablar. Y decía, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a ser licenciada, diputada? ¿Qué vas a hacer? Y yo no sabía tampoco qué iba a hacer. Y ni hablaba bien, pero balbuceaba. Y siempre me paraba a hablar. Y quién sabe qué tanto decía. Pero yo nunca había visto un predicador, un pastor, nunca había visto un conferencista. Pero mi esposo fue una influencia muy fuerte para que yo hoy pueda predicar y pueda estar al frente de ustedes desde los 19 años. Desde el momento en que me casé con él, me puso a predicar. Pobrecitos de los que me oyeron. Me oyeron leer ahí lo que él me dio y como podía y lo que se podía ahí, pero bueno, Sergio ha sido una gran influencia en mi vida. Siguiente, hay personas de las que he aprendido, ya no me quiero tardar tanto aquí. Otras personas que han sido maestras e influencia para mí son mis hijas. Yo he aprendido de ellas cosas increíbles. Hoy que son adultas y desde niñas, aprendí muchas cosas de ellas, pero en el ministerio ellas sobrepasan mis expectativas. Ahorita ellas están haciéndose cargo las 3 de la reunión de Querétaro
Y nosotros podemos estar aquí muy en paz, sabiendo que hay gente allá haciéndose cargo. Y tú las ves y dices, son unas chavitas. Bueno, ya no son ni tan chavitas, ¿verdad? Pero se ven chiquitas. Son engañosas las niñas. Pero bueno, ellas han sido para mí una influencia tremenda de fe, de autoridad, de pararse firme, de los momentos duros que hemos vivido. Ellas siempre nos han dicho, ustedes son los que van al frente, papá, mamá. Ustedes no se detienen. O sea, son tremendas niñas ellas, tienen una fe muy especial. Siguiente. Y bueno, pues esto es en lo que hay personas, obviamente mujeres, que han influenciado mi vida, y muchas están sentadas en ese desayuno de mujeres que tuvimos. Y bueno, para convertirme en lo que pues hoy soy, en la mujer que hoy soy, a mis 50 años de edad. Y la última, por favor, ven. En lo que hoy realmente soy, pues esa también soy yo. Y la verdad es que yo sé que todos tenemos una historia. Y si yo les pregunto aquí, si aquí alguien pase a decirme quiénes han sido tus mentores y tus maestros, seguramente tienes mucho tiempo para decirme quiénes lo han sido. Pero quiero decirte que Dios nos ha llamado a aprender de otros porque Él quiere que aprendamos de Él. Y entonces Jesús fue una tremenda influencia en su época, hace más de 2000 años, porque Él formó hombres que se parecían a Él. Y dice la palabra que cuando Jesús estaba siendo aprendido, muchos reconocían a sus discípulos porque hablaban como Él. No hablaban así. Dice la palabra que ellos eran del vulgo, que eran ignorantes, muchos de ellos. Pero se convirtieron en personas que cambiaron su forma de hablar por la forma en que caminaron con Jesús por 3 años. Solo 3 años bastaron para influenciar la vida de 12 hombres. De alguna manera, y 11 fueron los que siguieron su estilo, en su estilo. ¿Sí me explico? En su personalidad. Porque tenemos a un Pedro, a un Juan, a un Lucas, a Mateo, tenemos a los hijos de Zebedeo, y tenemos a personajes que los hemos visto en la palabra, que han hecho cosas inimaginables en su personalidad. Y quiero que sepas que tu personalidad Dios te la ha dado. Pero Dios quiere que tú aprendas a vivir en esta tierra como Él vive. Y que nosotros seamos influenciados e impregnados de las cosas más sorprendentes que hay en el cielo, porque las trajo a la tierra. Y entonces tu llamado y el mío es a vivir en la emoción de ser discípulos, no solo seguidores que oyen parábolas de Jesús, que escuchan de un Jesús y que dicen qué bonito estuvo la reunión de domingo y se acabó hasta el próximo domingo. ¿Me explico? Sino son personas que están conectadas con Él, que están buscando aprender más de Jesús. Que no son personas que se conforman, que dicen, bueno, esto ya es todo, hasta el siguiente domingo me recargo. No, si son personas que viven conectadas permanentemente con su influencia. Y la palabra dice que Jesús hizo lo siguiente. Jesús les dio, dice la palabra, que les daba información privilegiada y exclusiva a los discípulos. Y vamos a ver Marcos capítulo 4, versículo 11. Y miren cómo dice ahí, hablándole a los discípulos. Dice, y les he dado a vosotros, ¿qué? Y les dijo, a vosotros os he dado el saber, ¿qué? Los misterios del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas con todas las cosas. Entonces, ser un discípulo es ser alguien que tiene la exclusividad de las cosas. Es alguien a quien Dios le habla tan cerca a su corazón que le puede decir lo que él está sintiendo, los planes que él tiene, los propósitos que él tiene para su vida y para este mundo. Pero para eso necesitamos estar dispuestos a comprometernos y a seguirlo. Mira, la palabra dice en Lucas capítulo 5 lo siguiente.
Lucas 5, y ahí vemos cuando Pedro está, 5:1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra, y vinieron 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella, y lavaban sus redes. Y entrando en aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro. Había 2 pescadores, le habló a Simón. Y esos 2 pescadores eran Simón y su hermano. ¿Ok? Y dijo: boga mar adentro y echa la red. Y respondió Simón: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Vea la personalidad de Pedro. Y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, ¿qué dice? Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¡Qué tremendo! Jesús ahí le enseña su poder. Y vean lo que dice más adelante. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y vean aquí, es un hombre que está pescando, tiene una personalidad, un oficio, tiene talentos, tiene dones en eso. ¿Cuántos tienen talentos, dones? ¿Cuántos tienen un oficio? ¿Saben? Se están dedicando. Y entonces se acerca a Jesús y le enseña cómo pescar. Porque Él no va a anular tu personalidad, pero sí te va a potencializar cuando tú le sigas y le conozcas más profunda y cercanamente. Y entonces le dijo: yo te voy a hacer ahora pescador, pero de hombres. Te voy a enseñar cómo se pescan los hombres, porque tú ya tienes la habilidad, tú eres pescador, tú ya sabes cómo hacerlo. Pero ahora yo te voy a enseñar a elevar tu potencial y te voy a enseñar a que tú camines de una manera diferente para que lo que tú hagas tenga mayores resultados. Sí, qué tremendo. Porque Pedro ya estaba desanimado porque no pescaba. ¿Y cuántas veces estamos desanimados porque no nos está saliendo algo bien? Pero necesitamos escuchar la voz que dice: vuelve a meterte a las aguas, lanza tu red y ahora lo vas a hacer a mi manera. Lo que tú sabes hacer, pero si tú escuchas lo que yo te estoy diciendo, tú vas a hacer las cosas a mi manera. Y entonces vas a entender que la forma en que yo tengo te va a dar mayores resultados en lo que tú haces. Y ese es seguir a un maestro. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Pedro? Dijo: Señor, toda la noche hemos pescado. Cuestionó, ¿verdad? Dijo: Señor, toda la noche hemos pescado. Se pesca de noche, casi le dijo a Jesús. Te voy a enseñar que se pesca de noche. Jesús le dijo, ya no le repitió, pero en tu palabra, fíjense qué importante en lo que Él dice. Y cómo oigo la palabra, como hoy sentado aquí, cuando lees tu Biblia en tu casa, cuando vas en tu carro orando, cuando vas en la calle caminando y ves algo y Dios empieza a hablar a tu corazón y te dice: exacto, eso es. Y entonces Simón Pedro dijo: lo voy a hacer, más en tu palabra, no en lo que yo creo, sino en lo que tú me estás diciendo. En esa forma tan singular de hablarme. Dice que había una multitud que le seguía, pero Jesús se acercó a Pedro. ¿Sí me explico la diferencia? Hay multitudes que van a seguir a Jesús. ¿Tú de cuál quieres ser? ¿De la multitud que le sigue solo los domingos? ¿O de los que se acerca y deja que Dios le hable y le diga hacia dónde dirigirse? Y entonces dice que, ¿qué sucedió? Pescó de tal forma que tuvo que llamar a otros para que le ayudaran porque las redes se le estaban rompiendo. Entonces, un día yo prediqué, no sé si aquí, yo le puse a la predicación esa: tú rómpela.
¿Y cuándo la rompemos? Cuando la estamos haciendo en grande. Y entonces, de ahí viene el dicho, tú rómpela, porque se le rompió a Pedro las redes. Bueno, yo invento cosas luego, Al fin yo estoy predicando. Entonces tú rómpela. ¿Cuándo la rompemos? Cuando oímos a Jesús, cuando dejamos de ser mediocres. Mediocre. Cuando dejamos de ser mediocres en nuestra relación con Dios y nos metemos a lo profundo con Dios. Y eso implica esfuerzo, ¿sí? Implica dedicación, sí. Implica ir, sí. Implica dejar las redes también. Pero no se trata de dejar de trabajar, de dejar de hacer lo que me gusta, sino de maximizar lo que me gusta y tener mayor resultado. ¿Sí me explico? A veces hemos creído que seguir a Jesús, ay, es que ya es tarde la reunión y tengo sueño a esta hora. Quiero dormir, quiero descansar, estoy trabajado, cansado. Da el paso y hazlo. Este jueves tenemos en Querétaro, estamos leyendo un libro, como muchos lo saben, en las redes sociales lo hemos puesto. Hacemos algunas cosas diferentes que aquí, porque aquí no tenemos un local, entonces un poquito más complicado. Pero bueno, allá en Querétaro, las mujeres nos reunimos todos los jueves a leer un libro. Y una persona de aquí el lunes me dijo, pastora, quiero ir el jueves, de aquí de San Juan de Dios. Y casi se me cae la quijada, ¿verdad? Porque yo dije, a la gente no quiere ir más allá. Y llegó el jueves. Y estuvo en la reunión tan padre, la lectura del libro tan padre, pero no solo eso, no que hubo un plus en su familia. Dios empezó a hablar al corazón de su hija y empezaron a pasar cosas. Se quedaron allá hasta como a las 2 de la tarde, porque a veces hay que dar ese paso. Si yo no estoy ahí, no voy a recibir lo que Dios tiene ahí. ¿Me explico? ¿Qué Dios te ha pedido que hagas que no estás haciendo? ¿Implica invertir? Sí. Dinero también, porque es gasolina que vas a gastar. Pero aquí está. ¿Saben? Yo no me pierdo las reuniones de la iglesia porque soy la pastora, ¿verdad? Hay que ir. No sé. Yo no me pierdo una reunión porque yo sé que algo va a suceder ahí que yo no me quiero perder. Y a donde a mí me invitan, yo ahí estoy. A menos que no, de veras sea una cosa muy extraña. ¿Por qué? Me implica el mismo esfuerzo que a todos. Por ejemplo, el lunes que vine a la reunión que tuvimos aquí, de staff, me implicó llegar a mi casa a preparar salsas para el siguiente día, porque tengo trabajo, porque tengo la cafetería. Y tuve que cocinar en la madrugada y pararme muy temprano a hacer otras cosas. Y estaba cansadísima, súper cansada. Pero valió la pena estar aquí. ¿Me explico? A todos nos implica esfuerzo, pero hay que estar. ¿Ustedes creen que a Pedro le fue fácil volverse a meter con la barca después de que ya tenía las redes casi afuera? ¿Alguien ha cargado una red de pescador? No, ¿verdad? No tenemos la menor idea qué es eso. ¿Alguien sí? ¿Qué tal, David? Y pescadores profesionales, ¿qué pesado debe de ser una canija red de esas? Y ya la tenían fuera. Y Jesús les dice, vuelve a meterte. No manches. Yo creo que así le digo. Mira, ¿sabes? Yo a veces digo que la Biblia la hemos leído muy solemnemente. Pero yo creo que Pedro dijo, no manches, Jesús. No inventes. ¿Cómo crees? Eso fue lo que le dijo, ¿no? Le dijo, ¿qué? Oh, toda la noche pero en tu palabra, pues, así como dices tú, pues hay que hacerlo. Y lo hizo y se sorprendió, al grado que cayó, ¿se acuerdan cómo dice? Cayó postrado, diciendo, soy un pecador, no estaba viendo lo que tú ves. Y entonces le dijo,
te haré pescador de hombres. ¿Se acuerdan? Déjenme llegar aquí. Serás pescador de hombres. Versículo 11. Y entonces, Lucas 5:11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les dije creo que mala. Bueno, y cuando trajeron a tierra las barcas, dice, ¿qué? Dejándolo todo, le siguieron. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús conquistó el corazón de estos hombres bragados, necios? Porque se necesita ser necio y perseverante para pescar. Se necesita un carácter que no se desanima fácilmente. Y vemos a todos estos que estaban ahí listos para irse detrás de Jesús. Pedro, Jacobo y los hijos de Zebedeo. A esos 4 los conquistó con una pesca. Porque vieron que cuando Él habla, las cosas naturales se vuelven sobrenaturales. Pero no solo cuando Él habla, cuando yo obedezco. Porque Dios puede estar hablándonos. A todos nos ha hablado. ¿Sí o no? Díganme si no. Pero lo importante es, ¿tú lo estás obedeciendo? Eso es un verdadero discípulo. Alguien que obedece. No es alguien que oye, ¡ay, qué bonito! No, es alguien que hace. ¿Sabes? Abraham, Dios lo llamó amigo de él. Abraham es llamado amigo de Dios. Dice, porque le vas a transmitir estas enseñanzas a tus hijos. Te tengo confianza. Un discípulo es alguien confiable. Es alguien a quien Dios le da la exclusividad de las cosas, les dice cómo van a ser, pero está seguro que las va a transmitir, que lo va a decir a los demás. No es alguien que se va a quedar con la información. ¡Ay, qué bueno que tengo esta información exclusiva! Soy súper VIP. ¿A cuánto les gustan las cosas VIP? A ver, levántenme la mano. ¿A cuántos? Casi a todos nos gusta. Entonces es VIP porque es ¿qué? Very important people. Nos gusta. Con Jesús, un discípulo es el VIP. Pero fíjense qué chistoso, cuando Jesús resucita, cuando Él resucita, Él se manifestó a las personas después de resucitado. Y a las primeras personas que se le manifestó fue a una mujer llamada María, a la que le lavó los pies con sus lágrimas y derramó su perfume en sus pies. Fue la primera que lo vio. Y después se manifestó a sus discípulos y después solo se manifestó a 7 discípulos. Jesús tenía gente, andaba con unos, con todos, toda la banda. Después andaba con unos más cercanos, los 12, después andaba con otros, pero tenía sus más íntimos y más cercanos. Qué mala onda es ese Jesús, ¿verdad? Si hoy lo viéramos así, diríamos, oye, parejo, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Qué profundo te gusta estar con Dios. Eso te va a hablar de qué tan cercano serás tú. ¿Se oye fuerte, verdad? Oye, pastora, no, pero todos somos hijos de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios. Todos los que le han recibido, como dice la palabra. Porque los hijos de Dios no nacen, se hacen, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hijos de Dios. Entonces, no todo el que nace es hijo de Dios, solo el que nace de nuevo, el que recibe a Jesús. Pero, aparte de todos los hijos, hay personas que están dispuestas a comprometerse más con Dios. Y entonces, esto es como, ¿cómo es la onda? ¿Hay unos que están más cerca o no de Dios? ¿Quiénes? Obvio, los pastores. Claro que no. Claro que no. No por ser pastor eres cercano. ¿Me explico? Ayer estaba
oyendo unas estadísticas grotescas de la forma en que oramos. Y los cristianos oran aquí en Occidente a la semana 5 minutos. La mayoría de los cristianos se hicieron estadísticas. Yo no sé si sean reales o el pastor nos mintió, pero está re feo. Y los pastores 15 minutos. O sea, le suben un poquito, pero... ¿Qué tanta intimidad tenemos con Dios? Y no se trata para mí en lo personal de cuánto tiempo oramos. Se trata de qué tan profundo vamos con Dios. ¿Qué tanto lo que Él nos dice lo hacemos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a ir más allá, más profundo? Porque mientras más profundo, más alto. Qué impresionante. Pero mientras más profundo vas, más alto llegas. Porque tu nivel de profundidad te habla de la altura a la que quieres llegar. Un discípulo habla de compromiso y de disciplina. Un discípulo es alguien que tiene conocimiento, tiene autoridad, tiene intimidad, son los primeros, son agentes de cambio, son gente de transformación, de poder, y son personas que siempre tienen altas expectativas. ¿A cuál le diste palomitas de todas esas? Compromiso, disciplina, conocimiento, autoridad. Ser los primeros en agentes de cambio, personas transformadas, gente de poder y de altas expectativas. En esto quiere Dios que nos convirtamos. Díganme si no está increíble. Díganme si no queremos esto. Y para caminar en esto necesitamos entonces aprender a seguir a Jesús. Y además Él ha puesto maestros. Porque Él les dijo a sus discípulos, vayan y enseñen todas las cosas que yo les he enseñado. Vayan y háganlo ahora ustedes. Porque un discípulo no se trata de tener información, sino de compartirla, de impactar este mundo. Se trata de ser y hacer cambios en nuestras vidas, pero también en la sociedad. Se trata de impactar al mundo y de que la gente vea y diga, estos son. Ya llegaron, decían, los que trastornan el mundo. ¿Y qué necesitamos? Oír esa voz que dice, haz esto y hacerlo. Y cuando es que Dios no me ha dicho nada, y cuando aquí al frente alguien dice algo, lo hacemos. Porque unos dicen, es que Dios no, a mí no me dice nada, no ha bajado, no, ni va a bajar. Porque Él ya vino y ya dejó su palabra. Ya dejó su palabra para que la sigamos. Y además dejó maestros para que enseñemos. Y aparte del pastor y yo, aquí hay maestros que comparten la palabra. Y cuando tú oyes un mensaje, tú tienes que tener una libreta y escuchar una palabra de Dios que te dice, haz esto. Y seguirlo. Yo tengo 30 años de conocer a Dios, o ya más. Bueno, mejor no hago cuentas porque siempre me salen mal. Entonces, tengo muchos años, más de 30 años de conocer a Dios. Y sigo cargando mi libreta para anotar. Y cada predicación, y no es mentira, y no tengo una, tengo un montón. Mira, me gusta anotar. Y tengo esta, de avanza. Un discípulo tiene que ser alguien que busque entrenamiento y capacitación. ¿Dónde me entreno? ¿Qué curso hay? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy a huir? Yo necesito. Me encantó lo que me dijo la persona de San Juan, que fue el juez. Dice, yo necesito estar ahí. Dios, yo necesito estar ahí. Y ahí estuvo. Así es que está abierto para todos los que quieran irse, ¿eh? Todos los que quieran irse. Pero está bien lejos, pastora. Bueno, yo insisto con los números, no sé cuántos kilómetros son.
Media hora. Como media hora, sin tráfico. Las que puedan, láncense. Las que no, pues no, ¿verdad? Pero lo que aprendes, lo que sientes, lo que recibes, cuando Dios te hable y tienes que seguir. Tenemos estas libretas que en un año les dimos a todos nuestros alumnos de Avanza, de nuestro centro de entrenamiento y capacitación, que allá lo podemos tener junto. Aquí lo tenemos en reuniones de conexión, ¿ok? Tenemos nuestras reuniones de conexión. Si tú no estás en una, ve a una, por favor, porque ahí te vas a capacitar. Pero no solo llegues y oigas y desayunes, porque se desayuna bien rico en las reuniones, ¿eh? ¿A poco no? Siempre llevan comidita y que el huevito con chile y que la no sé qué. O casi siempre hay un panecito o un cafecito o hay algo. Si no, lleva tu libreta y di, que Dios me va a hablar hoy. Hoy necesito que Dios me hable, que Dios traiga una dirección a mi corazón. Y anótala. Y hazte un diario de metas. Y pon un propósito para cumplir esta semana. Yo lancé un reto a principios de año y le dije, por lo menos tenemos en 3 meses que ganar a una persona para Cristo. ¿No creen que estaría bien? 3 meses. Ahorita ya, pues, allá ya llevan un mes y casi un mes, ¿verdad? Les digo que yo con las cuentas soy genial. Casi un mes, pero aquí lo vamos a lanzar hoy. Tenemos 3 meses para compartirle a alguien del amor de Dios. Y ayer recibimos un testimonio de un chavo que es tan introvertido que dice que cuando oyó esto dijo, Dios, ayúdame, no sé cómo lo voy a hacer, pero él dijo, ayúdame a hacerlo. Yo no puedo hacerlo, pero tú ayúdame. Y ayer nos manda un audio y dice, pastores, hoy voy a llevar a alguien a la iglesia. Y es tan, pero de verdad, créame, tan introvertido que yo siento pena cuando habla. ¿Sí me explico? O sea, no de lo que dice, sino le da tanta pena hablar que yo siento su pena. Me dice, es que de verdad me cuesta mucho trabajo ser expresivo, hablar. Pues ahorita ya, ahí debe de estar ya la persona que va a llevar a la iglesia. La pastora dijo que en 3 meses deberíamos de ganar al menos a una persona. Ya llevo una. ¡Wow! Necesitamos caminar con Jesús más profundo para ir más alto. Si queremos tener mejores resultados en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestras empresas, métete a profundidad con Dios y escucha sus indicaciones. Y no importa si la riegas, pero hazlo. ¿Sí me explico? Porque a veces tenemos miedo, ay, lo haré o no lo haré, y si me lanzaré o no me lanzaré. Y ahí estamos, sí o no, hazlo, lánzate, haz las cosas, porque cuando tú te lances a hacerlo, vas a encontrar la mano de Dios que te va a sostener para que tú hagas cosas inimaginables e inusuales. Oren por mí. En estos días, yo hace como un año, yo le dije a Dios que yo quería expandir la cafetería. Y ya la expandimos. Hoy ya la cafetería ya tiene más espacio. Antes cocinábamos en un lugar así chiquitito. Ahorita ya tenemos una cocina súper grande. Y fue un milagro poder llegar a eso. Pero